No busques las verdades de la palabra de Dios fuera de Jesucristo. Él te las revelará en su palabra. Ven, visítanos en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Martes y jueves, 7 p.m. y los domingos de 7 de la mañana a 10 a.m. Bienvenidos a Jesucristo, el verdadero camino. Los esperamos. Hoy venimos a continuar un tema que empezamos el martes. Su nombre es el misterio del Evangelio. El Evangelio son buenas nuevas, el Evangelio es salvación, redención. El Evangelio es muerte, sepultura y resurrección en Cristo Jesús. Cuando nosotros empezamos a hablar el martes sobre este tema, o cuando yo empecé a trabajar sobre este tema, el misterio del Evangelio, pues yo pensaba que el misterio del Evangelio era nada más ir y predicar Evangelio, como así había sido uno educado desde hace tiempo, pero resulta que esto trae otra connotación diferente. Dice la palabra de Dios, dice en Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces todos nosotros tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios, pero tenemos una cosa que tener en mente y es creer. Porque si tú no crees, mi amado hermano, tú básicamente no tienes la posibilidad de estar dentro de ese reino, el reino de los cielos. Y eso es bien claro. Tienes que creer, es un requisito esencial que exige la palabra de Dios. Eso lo exige la palabra de Dios. Porque a todos aquellos que creen, ¿sí? que creen que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso es para aclarar un poquito todas esas cosas que a veces suceden y que nosotros traemos y que verdaderamente los confunden. ¿Por qué razón? Porque ¿quién es el que a nosotros nos afirma? ¿Quién es el que nos llama fielmente? ¿Quién es el que verdaderamente nos guarda? Por lo tanto, si usted cree, es el mismo Dios, es el mismo Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el que te permite leer lo que dice. Porque tú muchas veces puedes leer la palabra de Dios, pero no la entiendes. Puedes leer la palabra de Dios, pero puedes confundirte y decir una serie de cosas, hablando durante una hora, pero de cosas que no son de Dios. ¿Por qué? Porque estás influenciado por otro espíritu que no es el de Dios. Amén. Tú también puedes saber lo que Dios quiere decir. En esa forma volvemos otra vez nuevamente cuando hablábamos de la fe, ¿cierto? Que la fe es tener la información, ¿sí? Ser formados y luego ser transformados. En ese momento lo que tú quieres decir, tú lo entiendes. ¿Por qué? Porque ya lo has llevado a tu corazón y lo has hecho rema en tu vida. O sea, se ha formado ese espíritu de vida para que tú puedas pronunciar la palabra y llevas la fuerza del Espíritu de Dios para que esa palabra, cuando llegue a alguien, puedas tú explicar lo que quieres decir y esa explicación de lo que quieres decir llegue y entre al corazón del otro para que entonces vuelva otra vez e inicie el proceso. Porque esto es un proceso. Yo doy, ¿sí? Tú recibes para que tú des. Porque es mejor que dar que recibir. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener, para que pueda trascender, para que pueda aumentarse este evangelio, esta palabra de Dios, esto que tú quieres explicar, esto que tú quieres llevar a diferentes partes, es cuando nosotros tenemos la mente de Cristo Jesús. Si tú tienes una mente, como decía la pastora, esas mentes todas dispersas, ¿sí? Llenas de locuras, que piensen cosas, en ese momento tú no estás centrado en lo que Dios quiere que tú estés centrado. Y verdaderamente nosotros tenemos que estar centrados en algo. O sea, yo solamente tengo que pensar en lo que dice la palabra. No puedo pensar en otra cosa. Porque si pienso en otra cosa, entonces me estoy apartando de lo que es el camino de verdad. Amén. Cuando nosotros analizamos, profundizamos, nos enseñoreamos, entendemos, comprendemos y sabemos lo que hizo Dios para nuestra salvación, entonces nosotros empezamos a entender, a comprender y a recibir esa revelación especial del amor de Dios. Porque a nosotros Dios nos ama tanto que nos ha entregado tantas cosas.
¿Por qué Dios te ama tanto cuando ha confiado en ti? O sea, Él tiene en ti fidelidad. Él espera que tú seas fiel con Él. Él espera que tú lo busques mañana, tarde y noche. Y por eso entonces Él a nosotros nos entrega su mente por la mente de Cristo. Acuérdense que cuando nosotros hablábamos en los evangelios había una palabra que decía voz que clama en el desierto. Eso está en Mateo capítulo 3, versículo 3. Y eso es igual a Isaías capítulo 40, versículo 3. Dice, voz que clama en el desierto, preparen camino a Jehová, enderecen calzada en la soledad a nuestro Dios. Amén. Preparemos camino a Yahweh, preparemos camino al Dios Todopoderoso, al Dios Creador, a Elohim. Tenemos que preparar ese camino ¿para qué? Para que cuando venga el Señor, porque Él viene pronto, ¿sí? Pero nosotros estemos ya preparados también para Él. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a estudiar los profetas y empieza a darse cuenta de que Dios a los profetas les da un rollo para que coman, o les pone un carbón encendido en la boca para que ellos reciban el poder del Espíritu de Dios. Y ese rollo que coloca cuando entra en nosotros produce ¿qué? Produce una paz, una tranquilidad, es dulce como la miel. Pero cuando nosotros tenemos que empezar ya a llevar ese rollo y digerirlo en nosotros, rumiarlo, es cuando Dios empieza a exigirte que tú empieces a predicar la palabra, y muchas veces a nosotros se nos hace difícil, cuando es más fácil. ¿Por qué? Porque es Dios quien dirige tu palabra. Si nosotros miramos, cuando el apóstol Pablo fue al concilio en Jerusalén, él no sabía qué decir. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo lo que él decía siempre que él hablaba, era el Espíritu de Dios, era la palabra de Dios la que venía a él, y él la informaba, él la predicaba, él la llevaba. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Ve al concilio que yo pondré la palabra pertinente en tu boca. Y así como él fue y habló lo que tenía que hablar y fue aceptado. ¿Aceptado cómo? Fue aceptado como un apóstol, donde todos entendieron el mensaje que él traía y aceptaron lo que él también estaba predicando, que era la no circuncisión en el nuevo creyente. Amén. Entonces también dijimos la vez pasada, el martes pasado, dijimos que predicar es algo más que hablar. Cuando usted empieza a predicar, no es lo que usted ha aprendido, es algo que sale de lo profundo de nosotros, pero que está influenciado por un poder especial. Es una unción especial la que te hace que tú lleves el mensaje. ¿Para qué? Para que aquel que lo reciba, como lo dijimos hace ratico, para aquel que lo reciba entonces lo pueda tomar, lo pueda comer, y sea dulce al paladar, sea dulce al oído, sea dulce a los ojos y al cuerpo mismo. Para cuando él vaya a predicarle a alguien en la calle, en el trabajo, en donde quiera que él esté, ¿sí?, esa palabra emerja con fuerza, con potencialidad. ¿Por qué? Porque es dada por el Espíritu. La palabra de Dios dice que la palabra sale, pero no regresa vacía. Cumple una función, cumple una finalidad. Y es así como verdaderamente nosotros entendemos en este momento ese mensaje. Entendemos que Dios siempre está preparándonos para que nosotros seamos los portadores de esa palabra. Seamos los portadores, los unergos, los colaboradores de Dios. Amén. Entonces es vivir el carácter de Cristo, ya que conoce y ama a Cristo, entonces lo adora, y en la forma como lo adora, entonces lo expresa en su corazón, en su forma de hablar, en su forma. Yo la vez pasada les hablaba del amor de una pareja, ¿cierto? Donde el tipo está muy enamorado y la amada también está enamorada. Fuera de que le hace las cosas, también en sus ojos se refleja ese amor. Y así como nosotros traemos el mensaje de Dios, lo adoramos a Él y también reflejamos el mensaje de Dios en nuestros ojos, en nuestra forma de manejar nuestras manos, nuestros pies y hasta nuestro cuerpo, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos, o cuando yo empecé a leer la parte del misterio del Evangelio, empecé a darme cuenta que era una revelación muy especial de Dios. Y que a veces nosotros, o a veces yo lo digo por mí mismo, ¿sí?, no entendía lo que era el mensaje del Evangelio. Y en la medida que he ido entrando en este proceso, he entendido cuál es el mensaje que Dios tiene con respecto a este Evangelio. Es una revelación hecha por Dios en su tiempo, en su espacio y en su lugar. O sea, no es algo que venga y que de pronto apareció en el Antiguo Testamento y que de pronto está en este. Muchas veces hemos hablado de que hay partes, hay
hay revelaciones, ¿sí?, de diferentes profetas o de diferentes personas que hablan, esto dice el Señor, ¿sí?, y eso se puede repetir en el tiempo, sucede en ese tiempo y vuelve otra nuevamente y se repite en este tiempo, en el Nuevo Testamento. Pero resulta que este misterio Dios se lo dio a muchos en el Antiguo Testamento, pero no lo supieron entender. O sea, ellos hablaban de él, hablaban de este misterio, pero no entendían, o sea, no tenían la esencia, la revelación dada por Dios para poder verdaderamente comprender y tener la sabiduría de este misterio. Este misterio es el misterio de misterios, es el Cristo en nosotros y es la esperanza viva de gloria de ese Cristo. Pero ese Cristo está en nosotros no para que nosotros nos alabemos, para que nosotros nos glorifiquemos, es para que nosotros glorifiquemos a el Cristo. Y por intermedio del Cristo también podemos glorificar al Padre. Jesús lo dijo en el capítulo 17 de Juan: Padre, glorifícame para poderte glorificar. Y también glorifica a mis discípulos, a los que tú me diste, para que ellos también te puedan glorificar. Y así es como nosotros también tenemos que pedirle al Señor que nos glorifique para poder también glorificarlo. Porque Él es el que se glorifica. No somos nosotros, mis amados hermanos. Él toma de nosotros lo que corresponde, porque de acuerdo como la palabra dice que el Espíritu de Dios da a cada uno como conviene. Ni a usted le da más ni le da menos, le da lo que usted necesita. Es usted el que permite que ese dar del Señor sea más amplio, sea más enorme. Es como decir, de pronto alguien llega y dice, bueno, ¿quién quiere tomar sopa? Es un ejemplo del mundo. ¿Quién quiere tomar sopa? Y de pronto yo llego nada más un pocillito de beber tinto. ¿Ve? Y el otro lleva un plato grandísimo. ¿Quién recibió más? Aquel que llevó más grande el plato, ¿cierto? Aquel que abrió más su corazón, aquel que entregó más de lo que tenía, aquel que no le importó lo que tenía, lo dio todo. Por eso cuando nosotros miramos en el Evangelio vemos la señora esa que llegó y estaba frente al altar, y frente al altar estaba otro que tenía mucho dinero, y ella solamente cogió lo que tenía, lo último que tenía, y lo entregó. Ese corazón abierto fue para Dios más importante, para Jesús fue más importante. ¿Por qué? Porque ella estaba expresando lo que ella sentía en su corazón. O sea, ella quería estar, quería ser, quería transformarse completamente y tenía que entregar todo lo que tenía de este mundo para que la parte espiritual entrara en ella. Y fue lo que ella recibió, ese mundo espiritual que Jesús tenía para cada uno. También le pasó ¿a quién? También le pasó a aquella que decía, Señor, si tan solo pudiese tocar el borde de tu manto. Era un borde, pero ella anhelaba tocarlo. El anhelo de ella, eso que estaba dentro de ella, dentro de su corazón, es lo que en ese momento hizo el milagro. ¿Ve? ¿Por qué? Porque si no lo hubiese anhelado, tampoco lo hubiese podido tocar. Tampoco pudiese haber llegado a ese lado. Es el mismo Espíritu de Dios el que apartó todos para que ella pudiese tocarlo. Es el Espíritu de Dios el que le hizo que ella pudiese tocarlo, mis amados hermanos. No fue ella la que empujó a la gente, no fue ella la que echó a un lado a otro y a otro. El Señor dice, la palabra de Dios dice que ella tocó el manto. ¿Pero por qué? Porque lo anhelaba. Si tan solo pudiese tocar el manto. Y es lo que Dios trae para cada uno de nosotros. Si nosotros estamos en Él, si nosotros lo consideramos a Él, si nosotros vivificamos la presencia de Él, todo lo que nosotros pidamos, Él nos lo dará. Su palabra dice, tocad y se os abrirá. Su palabra dice, pedid y ¿qué? Se os dará. Entonces, lo que tenemos nosotros es que pedir. ¿Cómo pedimos? ¿Cómo tenemos que pedir? Santiago dice que cuando nosotros queremos sabiduría, ¿qué tenemos que pedirle al Señor? Más sabiduría, para que Él más nos llene. A mí me enseñó en Jeremías 33, versículo 3, me enseñó, ¿sabe qué? A pedir. Dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Entonces tengo que clamar. ¿Cómo clama uno? Gritándolo, ¿sí? ¡Ah, aquí estoy! Y que el otro me oiga, no. Acuérdese que Papito Dios se le apareció a Isaías, ¿sí? ¿En qué fue? En el silbido. En el silbido de la brisa. Fue cuando él notó que ahí estaba el Padre.
Y fue cuando Él se cubrió su cabeza para poderlo recibir y poder estar en la presencia de Dios. Amén. Entonces, ya sabemos que es algo maravilloso, que es algo poderoso, que es algo misterioso, que ha estado oculto desde los siglos, desde las generaciones, pero ahora ha sido manifestado ¿a quién? A nosotros los santos. Más adelante vamos a desglosar un poquito cada cosa, para que podamos entender el misterio de la que es la parte del Evangelio. Entonces habíamos hablado de que es la esperanza viva de gloria y que nosotros tenemos que glorificarlo a Él y al Padre. Habíamos hablado que teníamos que analizar un poco, todo lo que había sucedido en cuanto a la parte de la revelación del momento. Que esto es como un rollo que Dios tiene y que está desenrollándolo. Así como dice que la palabra de Dios dice que el cielo se va a enrollar, se va a recoger como un rollo. En este momento Dios a nosotros nos está desenrollando ese rollo de la revelación, ¿sí?, de su evangelio, para que nosotros podamos comprender, entender y tengamos la sabiduría para poder entender lo que Dios está haciendo en el mundo. Todo lo que está sucediendo en el mundo, todo lo que los físicos, todo lo que los astrónomos, todo lo que básicamente se está hablando en cuanto a los adelantos científicos y en la parte de la medicina, todo eso viene descubriéndose progresivamente por Dios. Así como Dios no se descubrió completamente lo que era el Evangelio antes de que Él hubiese venido, en ese momento Él dio unos chispazos. En este momento ya no tenemos chispazos, ya tenemos la revelación hecha realidad, la tenemos para poderla entender, para poderla comprender. Y también tenemos una revelación de todos los adelantos científicos, que es lo que Dios tiene para que se puedan cumplir el devenir de los tiempos. La palabra de Dios dice que la palabra de Él irá hasta lo más recóndito, allá en aquel lado donde... ¿Cómo hacemos para que la palabra llegue al sitio donde no llega ni siquiera ni un caminante? Al sitio donde todos los que viven en ese lugar son los que en ese momento pueden caminar alrededor de ese lugar. ¿Cómo llega la palabra? Si no llega por intermedio de las ondas hertzianas. ¿Cómo llega si de pronto no llega por intermedio de cosas que tenemos en el firmamento? Cuando yo empecé a hacer la parte esa que hablé sobre la parte de Génesis capítulo 1, versículos 2 y 3, cuando el Señor trajo a mi mente de memoria, dijo, ¿cuántas cosas tenemos dentro de ese firmamento? ¿Qué estás tú viendo? Y yo le decía, pues yo no veo nada, simplemente veo un vacío. Y dijo, ¿y las ondas hertzianas? Sí, lo que está en tu celular, lo que está en el equipo de sonido, lo que está en el televisor, los conciertos, ¿cómo se difuminan los conciertos? ¿Cómo se llevan a diferentes partes de los conciertos? ¿Cómo oye usted una música? ¿Cómo oye usted un cantante para que pueda verdaderamente conocer su letra y poder cantarlo? ¿Sí? ¿Por intermedio de qué? De esas ondas hertzianas. Por intermedio de esa parte que no vemos. No sabemos aquí de pronto quiénes están. Yo siempre he dicho que las sillas que están desocupadas están ocupados por ángeles. Están ocupados por aquellos ángeles que están oyéndonos a nosotros para poder verdaderamente conocer lo que nosotros estamos hablando. ¿Sí? Y fuera de eso, nosotros tampoco sabemos si las sillas están en el vacío. Vemos una cosa por debajo, sí, creemos que es el piso y resulta que estamos todos en el aire, y nos están oyendo de diferentes partes del universo. ¿Nunca han pensado en eso? Bonito, ¿cierto? Cuando uno verdaderamente, cuando uno habla, cuando uno canta, cuando uno de pronto dice cosas y sí, en su mente está que alguien de otra parte está oyendo lo que uno dice. Y es lo que muchas veces sucede con las ondas hertzianas, con la emisora que tenemos. Esa emisora que tenemos nosotros, esa hora y media que tenemos, esa es la que lleva el mensaje a diferentes partes. ¿A cuántos? A veces nos dicen que tenemos 100,000, ¿cierto, pastora? Otras veces dicen que tenemos menos, ¿cierto? Pero a nosotros lo que nos interesa es llevar el mensaje. Ser verdaderamente esos predicadores, esos que llevan el mensaje. ¿Sí? Ir y predicar el evangelio. Amén. De esta forma, entonces, nosotros tenemos que empezar a ver que en la medida que Dios nos va dando a nosotros la revelación de todo su misterio, de todo lo oculto, en esa medida Dios también va haciendo cosas maravillosas en el mundo, en el universo. ¿Para qué? Para que de esta forma nosotros podamos entender una serie de cosas que tiene la palabra que no se han podido todavía explicar.
La vez pasada hablaba de la física moderna. Hablaba de la fusión, primero que todo hablaba de Albert Einstein cuando hablaba de la relatividad. ¿Sí? Porque llegó un señor y en ese momento él recibió un conocimiento y habló de una cosa que se llamó relatividad, porque todo es relativo. Pero vino otro y otro dijo, pero es que fuera de eso tenemos que analizarlo desde el punto de vista, no dentro de lo que hemos visto normalmente, sino desde el punto de vista cuántico. Entonces empezamos a hablar de la física cuántica y empezamos a mirar que fuera de la física cuántica, entonces empezaron a buscarse una serie de aparatos y esos aparatos fueron llevados de tal forma que en este momento se están haciendo unos disparos de neutrones y protones y que esos disparos están llegando y están produciendo unas cosas que se llaman neutrinos y que esos neutrinos algunos atraviesan el cuerpo o atraviesan lo sólido y otros no lo pueden atravesar. Y cuando atraviesan el sólido, entonces si el color es verde, al pasarlo se convierte en azul, o rojo, o verde. Y eso es lo que ellos están investigando. Entonces fíjense que ya estamos llegando a un punto donde es la esencia, el Espíritu de Dios que nos lleva a nosotros a esa profundización y tenemos que entender que va llegando un momento en el cual cuando venga lo último de eso, también viene lo último, lo otro es cuando tenemos que ya esperar la venida del Señor. ¿Por qué? Porque Él tiene que venir. Hay momentos en los cuales también tenemos que ver que esta formación del ser humano también tiene una repercusión en la palabra. ¿Por qué? Porque en la medida que el ser humano no acepte al Señor, no acepte su palabra, ¿sí? En esa medida nos estamos acercando a lo que dice Jesús en Mateo 24, ¿sí? Que vendrán los tiempos de Noé. Pero fuera de eso, si nosotros nos damos cuenta, en este momento el pueblo de Dios está clamando y está pidiendo lo que se llama perdón. Está pidiendo perdón por todos, perdón por todo lo que nosotros hacemos, perdón por nosotros mismos y perdón por todos nuestros hermanos y todos aquellos, no importa de dónde vengan ni cómo vengan, porque nosotros, según la palabra, Dios no hace acepción de personas y nosotros como tal no podemos hacer acepción de personas. Cuando empezamos a analizar esta parte de la palabra de Dios, ¿dada a quién? Dada al apóstol Pablo. Pero no solamente a él le dio la palabra, le dio la revelación, también se la dio a muchos discípulos de él. Lo que pasa es que unos no pudieron entender el mensaje completamente así como el apóstol Pablo lo entendió. ¿Por qué? Porque él estuvo en la presencia de Jesús. Él estuvo recibiendo el conocimiento de Jesús. Él estuvo viendo cómo Jesús le enseñó todas esas cosas. Entonces cuando él vino, él traía un mensaje, él traía una orden, él traía un mandato y ese mandato tenía que cumplir. Y es así como nosotros empezamos a ver que Pablo, cuando estuvo preso, él no miró la cautividad, no la miró como muchas personas ven la cautividad, ¿sí? Y dicen, ¿yo por qué estoy aquí preso? ¿Yo por qué tengo que estar pagando estas culpas si yo le trabajo al Señor, si yo hago lo que hago es puras obras para el Señor? Cuando él no sabe, esa persona no sabe que si Dios lo lleva a ese lugar, lo lleva a esas situaciones para darle un conocimiento, para darle una revelación. Si nosotros recordamos una prédica que dijo la pastora, en esa prédica ella dijo, el Señor me llevó a tal parte para poderme mostrar cosas y que yo allá en mi soledad pudiese recibir el mensaje que Dios quería darme a mí. ¿Qué pasaba con Pablo? Si Pablo no hubiese sido puesto preso, él había seguido yendo de pueblo en pueblo, ¿sí? Fundando iglesias, pero no había tenido el tiempo de poder escribir lo que él a nosotros nos escribió, las cartas paulinas, ¿sí? No había podido verdaderamente hacer lo que Dios quería que él hiciese, que nosotros pudiésemos tener en este momento el conocimiento de esas cartas paulinas, pero que fuera de que nosotros teníamos el conocimiento, teníamos que buscar de quién. ¿Quién es el que a nosotros nos redarguye? ¿Quién es el que a nosotros nos enseña? ¿Quién es el que nos lava? ¿Quién es el que nos ministra? El Espíritu Santo, ¿sí? Entonces Él es el que nos hace que nosotros podamos ver esta palabra y la podamos entender, podamos descifrar, podamos llevar el mensaje, tengamos la película así que pasa como un
Sí, como cuando a mí me sucedió, ¿cierto? Que me dijo el Señor, móntete en el tren, y yo veía un tren bala, un tren de alta velocidad europeo. Y él me decía, móntete. Y yo le decía a mi familia, móntete. ¿Por qué? Porque Dios esperaba era que yo estuviese montado en ese tren para que yo pudiese recibir lo que hoy en este momento he recibido. ¿Sí? Él se encargará de mi familia. ¿Por qué? Porque hoy por hoy considero que es Dios quien hace la obra y el Espíritu Santo. No es uno lo que tiene que hacer es dar testimonio. Uno lo que tiene que hacer es testimoniar la palabra de Dios. Así como Jesús dio testimonio de la Torá, Él habló solamente lo que estaba escrito. Y decía, es que lo que está escrito habla de mí. Y Él que vino aquí a decir, no, es que como yo soy el Hijo de Dios, no, Él humildemente, Él a nosotros nos enseñó las cosas, ¿sí? Y Él vino y distribuyó la palabra por medio de parábolas. Pero esas parábolas traían un conocimiento, traían una sabiduría que aquella persona que sabía discernir, que sabía llevar el mensaje, esa persona iba a ser llena de un mensaje, iba a ser llena de ese rollo, iba a comerse ese rollo completamente e iba a dar un fruto, que es el fruto que nosotros tenemos que dar. Amén. Entonces, así como, ¿qué pasó con Pablo, con el apóstol Pablo? Entonces el apóstol Pablo, entonces, en vez de ver esa prisión, en vez de considerar a Nerón como uno de los que lo estaba martirizando, en vez de considerar que todas las cosas le iban a mal, ¿sí? Él empezó a vislumbrar las cosas desde el punto de vista de Dios. ¿Ve? ¿Por qué Dios me tiene aquí? Entonces a él lo tenía ahí para que él escribiese todo lo que Dios le estaba diciendo, le estaba enseñando, o lo que Dios le había enseñado, y que él tenía que sentarse cómodamente para poder recibir, para poder hacer ese mensaje. ¿Sí? Entonces, y además de eso, él reconocer que él no dependía, que la vida de él no dependía del César, así como la vida de nosotros no depende de donde estamos, de la situación en que vivimos. La vida de él dependía solamente de lo que Dios quería para él. Si Dios quería en ese momento llevárselo, ¿sí? Inmediatamente daba una orden el César, sáquelo, tú decapítelo. Ya se acabó. Pero si Dios quería tenerlo ahí, era por algo, ¿cierto? Así como a nosotros. Si Dios a nosotros nos lleva a determinado sitio, hermano, dígale al Señor que le muestre para qué lo llevó a ese sitio. Que le enseñe para qué usted está en ese sitio. Así sea en la cocina de su casa, y que llegue su hermana o que llegue un amigo y usted le pueda predicar el mensaje que Dios tiene para que usted le predique. Entonces no necesariamente tenemos que ir a un lugar grande, espacioso, ni lleno. No tenemos por qué estar en un sitio donde tenga de pronto 2,000, 5,000 personas. Que a lo mejor de pronto, si nos oyen 4 o 5, los otros 1,990 y pico van a quedar sin recibir el mensaje. ¿Por qué? Porque están unos distraídos con otros. Están unos mirándose a otros y verdaderamente no están en lo que tienen que estar. Por eso es mejor estar hablando, estar predicando, estar llevando el mensaje a aquellos lugares donde son poquitos. Y yo le decía, ¿qué pasaba con la iglesia primitiva? En la iglesia primitiva llegaba el predicador, llevaba el mensaje. ¿Sí? Por decir, hoy vamos a leer Primera de Pedro. ¿Listo? Y les dejaba el mensaje de Primera de Pedro, sea capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 o 5, le dejaba el mensaje y él salía y se iba y les dejaba la inquietud del mensaje, o sea, hablaba media hora, 1 hora sobre eso y se iba para otro lugar. En otro lugar llegaba y decía, bueno, entonces vamos a hablar sobre Primera de Pedro, y entonces ya les hablaba de más adelante de lo que había estado en la anterior. ¿Qué sucedía? Que en esa semana, cuando él volvía, el interés estaba tan centrado en ese lugar, ¿sí?, que todos querían tener, o sea, todos tenían preguntas para hacerle al predicador que llegaba. ¿Pero por qué razón? Porque ya habían comido del rollo, ya tenían una inquietud, tenían como decir, yo quiero hacer algo, yo quiero tener algo. Y es lo que le pasaba a Pablo. A Pablo no le importaba dónde estaba, Pablo lo que le importaba era poder enviar el mensaje a todos aquellos, ¿sí?, a los cuales había predicado el mensaje, a las diferentes iglesias, a las diferentes denominaciones. Por eso cuando llegue de pronto alguien a nuestra casa, alguien de pronto a nuestro sitio, tenemos que predicarle el mensaje, tenemos que hablar el mensaje. Por eso sentimos en nuestro corazón ese fuego cuando hablaba yo del pan, ¿recuerdan?
¿sí? Cuando hablaba, ¿sí? Hablaba de la parte del camino de Emaús, donde sentían al Señor Jesús y sentían en su corazón que hervía algo dentro de ellos. Y es cuando verdaderamente hervía el amor dentro del cuerpo y el alma de Pablo, el apóstol Pablo. Entonces él lo miraba así también como lo miró el apóstol Juan. ¿Qué pasó cuando el apóstol Juan vio que el libro que estaba con los sellos, nadie lo abría? ¿Qué pasó con el apóstol Juan? ¿Qué hizo el apóstol Juan? No se arrodilló, no se inclinó, no lloró. Lloró de ver que nadie podía abrir el libro. Cuando de pronto se acerca al anciano y le pone la mano en su hombro y le dice, mira, el cordero inmolado es el que va a abrir el libro, va a quitar los sellos. Y es así como nosotros, mis amados hermanos, dentro de este misterio evangelístico, tenemos que entender que nosotros somos ese misterio de Dios. Que usted, que yo, que los demás somos el misterio del Evangelio de Dios. Somos los que tenemos que llevar el rollo que Dios a nosotros nos está trayendo para que nosotros podamos vivificarlo en la vida de cada uno de nosotros. Que tú lo puedas vivificar, que tú lo puedas hacer, manifestar, que yo lo pueda vivificar y pueda expresarles a ustedes de modo tal que ustedes sientan, ¿sí?, que el rollo está entrando en su vida, que el rollo se está manifestando en cada uno de ustedes. Amén. Entonces, por eso los invito a oír el audio número 16 de Apocalipsis capítulo 1. En ese audio está presente esta parte que estoy hablando hoy, en donde se abre, se mantiene y se ve que el anrio, el cordero inmolado, es aquel que viene, ¿sí?, a abrir ese libro. O sea, Él es el que viene a abrirnos el libro a nosotros. Pero tenemos que tener un concepto diferente porque somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas en las manos de Dios. Yo los invito a que oigan también la prédica o la charla de la pastora de Juan capítulo 3, para que empiecen como a desenrollar esa madeja que a veces uno, cuando oye de pronto un mensaje, no lo entiende bien, pero en la medida que va pasando el tiempo y oye otros mensajes, de pronto si se devuelve, va a entender bien el mensaje y en la magnitud que tiene para que la vida de uno cambie, se transforme, sea diferente. Amén. Ahí estamos bien todos. No hay ninguna diferencia así. Bueno, listo, amado. Gracias a Dios. Entonces, es como no debemos verdaderamente preocuparnos por lo que predicamos cuando estamos en el Espíritu de Dios. Óigame bien, debemos preocuparnos cuando predicamos, cuando no estamos en el Espíritu de Dios, cuando tenemos otro camino, cuando creemos otras cosas diferentes, cuando sabemos que la palabra de Dios dice una cosa y nosotros queremos como inventarnos otra cosa, o oímos que otro la desmenuza y creemos que eso que está desmenuzado está bien para la vida de nosotros cuando el camino de nosotros es diferente. Entonces tenemos que preocuparnos. ¿Por qué? Porque así como Pablo no se preocupó por estar preso, porque él consideraba, primero, que estaba prisionero, pero ¿a favor de quién? A favor del misterio que tenía que ser revelado a los gentiles, a favor de este misterio que tenía que ser revelado a los gentiles. Entonces, ¿por qué? Porque él le estaba predicando que ellos eran herederos en Cristo Jesús, que eran coherederos con Cristo. Entonces tenía que explicarles en qué consistía esa coheredad, ¿sí? Tenía que explicarles a ellos en qué consistía esa magnificencia de Dios, cómo era posible que uno, que no tiene relación con el otro, de pronto herede lo del otro. Entonces, ¿cómo es posible esto? Entonces, las preguntas que muchas veces que hubo gente muy inteligente se preguntó y dijo, bueno, ¿y cómo es posible esto? Entonces, Dios le dio a Pablo esa tranquilidad, ese espacio para que él pudiese explicar en todo, en Romanos, ¿sí?, en Gálatas, en Efesios, y fuera de eso cuando empezaron a predicar en Hechos, que más adelante vamos a hablar sobre eso. Que al estar prisionero tuvo tiempo para escribir estas cartas, estos mensajes, estas epístolas paulinas, ya que si no fuese por estar prisionero no las habría escrito, porque estaba yendo de un lugar para otro lugar. Porque muchas veces uno se confunde, ¿cierto? Que muchas veces uno cree que de pronto porque me dieron un trabajo en tal cosa y yo estaba pidiéndole al Señor que me diera ese trabajo, ese lugar,
y clamándole a Dios, Señor, dame un trabajo, dame una labor. ¿Sí? Y yo le digo, bueno, Señor, ¿y por qué no me das una labor en vez de un trabajo? Si es que yo me canso mucho con el trabajo, mejor que me dé una labor donde yo pueda estar sentado, tranquilo, mandando a los otros. ¿Sí? Y de pronto el Señor me manda a mí a esa labor, ¿cierto? Pero resulta que el enemigo, que es el que gobierna este mundo, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, entonces el enemigo, el príncipe de este mundo, decide colocar un velo y me manda a mí a hacer una labor donde yo tengo que dejar de asistir a la casa de Dios. Me pone una labor en la cual yo me canse bastante, que no tenga tiempo ni siquiera ni para orar. Y empieza la guerra y la batalla, y empieza ese enemigo como león rugiente, ¿sí?, a esperar que yo claudique para que entonces él siga y siga y siga, que es lo que muchas veces nos sucede cuando tenemos que hacer la oración. A veces nosotros tenemos que hacer la oración y llegamos cansados. Señor, espéreme que me recueste 5 minuticos. 5 minuticos, Señor, y yo me levanto con toda la fuerza. Eso sí, le prometo que yo oro por todos, hasta por lo que usted me diga, Señor. Y se acuesta y se levanta al día siguiente. Entonces fíjese que además de eso, entonces, que al estar prisionero, entonces él escribió esas cartas que hicieron, que produjeron en cada uno de nosotros. Hermanos, esas cartas produjeron en cada uno de nosotros un cambio en nuestras vidas. Un cambio en nuestras vidas, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque al nosotros leerlas, ¿sí?, empezamos a reconocer cosas que antes no teníamos. Mire, fíjense de algo tan sencillo. Yo los invito a ustedes a que nos vayamos al 2018-2019. Vayamos antes de la pandemia. Aquí veníamos, ¿sí?, estábamos, se les predicaba la palabra y ustedes salían y a la media hora se les olvidaba. No digo que todos, pero sí hay gran porcentaje. Cuando empezamos la pandemia, empezamos a hacer los devocionales. Dígame si alguno de ustedes no le produjo, como me produjo a mí, cansancio. Me cansé. En el tercer devocional dije, wow, ¿qué está pasando? Y empecé a darme cuenta de que era una fórmula de Dios para poderme enseñar a mí la palabra, ¿sí?, de modo tal que yo no tuviese que ir al devocional, sino el mismo hermano me estaba a mí enseñando lo que él estaba buscando para no tener yo que sacrificarme. Entonces, cuando me tocara a mí el devocional, tenía que ir a pegarle duro para poder yo, ¿qué?, ser mejor que el otro. No mejor en el sentido de ser, no, que yo soy la Coca-Cola del desierto. No, ser mejor que el otro en el celo. No en los celos, sino en el celo. ¿Sí? Poder enseñar. ¿Y qué hacía eso? Pues entonces traía un mensaje claro, un mensaje limpio, un mensaje lleno de cosas. Y en la medida que fue pasando ese devocional de la pandemia, nosotros empezamos, yo empecé a sentir que tenía un conocimiento cada día mayor, mejor. Wow, Señor, ya entiendo tal cosa. Wow, Señor, mire lo que dijo Esperancita. Mire lo que dijo Gloria Amparo. Mire lo que dijo Chivo. Mire lo que dijo tal persona. Mire lo que dijo. Y yo, y empezó el motor a funcionar. Ya el motor no estaba apagado ni estaba empezando sino empezó a hacer. Hasta que hoy por hoy somos trenes de alta velocidad. Hoy por hoy todos cogemos un devocional y lo desmenuzamos. Lo entregamos, así sea corto, pero lo desmenuzamos. Así sea largo, entonces pedimos, como hace el hermano Martín, ¿sí?, que pide tiempo. Y después la pastora empieza a buscar cómo hace para poder verdaderamente llegar a eso. ¿Listo? Entonces, en ese momento, cuando nosotros recibimos ese mensaje que Pablo, que el apóstol Juan, que el apóstol Pedro, ¿sí?, que los demás discípulos del Señor, ¿sí?, que los evangelios, entonces empezamos a ver que nosotros somos sunergos, que somos colaboradores de Dios y que por tanto nosotros somos administradores de la gracia de Dios. Y cuando nosotros empezamos a ver la gracia de Dios, empezamos a ver las riquezas en Cristo Jesús. Y cuando usted empieza a darse cuenta de las riquezas en Cristo Jesús, es cuando usted empieza a pedir con fe, con convicción y con certeza de que lo que usted está pidiendo se le hará. Entonces, ¿qué sucede cuando de pronto está la persona que es la que nos guía, la que nos dirige, la que nos lleva, la que nos ministra? Que es la pastora,
que es el pastor. Entonces Dios les da a ellos una revelación especial para poder ministrar, para poder decirles, bueno, ustedes pueden llegar a eso mismo, ustedes pueden llegar así como Jesús lo dijo, y ustedes harán cosas más grandes de las que yo he hecho. Entonces dígame, ¿cómo no es posible que nosotros hagamos cosas más grandes de las que Dios ha hecho? ¿Cómo será que nosotros, en la forma como estamos enraizados, cuando la hermana Janet predicó sobre la parte de Juan capítulo 15, que es la vid verdadera, empezamos a darnos cuenta de que en este momento, o empecé yo a darme cuenta de que en este momento algo que tenía yo desde hacía 15 años se estaba manifestando en el misterio del Evangelio. Porque el misterio del Evangelio es la unidad, ¿sí? La unidad del cuerpo de Cristo. Y la unidad del cuerpo de Cristo no es que nosotros seamos los gentiles los únicos que vayamos a disfrutar de la unidad del cuerpo de Cristo, sino es la unidad entre hermanos, la unidad de los israelitas junto con los gentiles para formar una sola vara que es la iglesia de Cristo Jesús, y podamos verdaderamente ir a la presencia del Padre. Todos, unánime juntos. Entonces ahí se explica el poder, ¿sí?, del misterio del Espíritu Santo. Porque Jesús les dijo, tenéis que ir al monte alto para esperar y esperar pacientemente que cuando venga, ¿sí?, el colaborador, ¿sí?, el paracleto, el Espíritu, el que nos va a nosotros a redarguir, el que nos va a enseñar, el que nos va a ministrar. Porque es que, hermanos, si no tenemos el Espíritu de Dios, no tenemos revelación, no tenemos entendimiento. Tendremos de pronto el conocimiento, pero el entendimiento ni la revelación vendrá a nosotros. Podemos hablar de la palabra, sí, lo que nosotros sabemos. Ah, es que mi papá decía, sí, es cierto, es que lo que pasa es que lo que mi papá decía, mire, tal cosa, esa es la palabra, conocimiento, sí, porque esa palabra está también reflejada en la palabra. Yo le decía, creo que se lo decía era a mi familia, o sea, a mi hija mayor y al esposo. Yo les decía, mira, hay cosas en la vida que uno no entiende, ¿ve? Entonces me decía, bueno, ¿y por qué? Porque lo que pasa es que uno a veces cree que tiene que predicarles a aquel, al extranjero. ¿Qué? Sí, a él. ¿Sí? Cuando Dios le da a uno la oportunidad para poder explicar la palabra que uno está enseñando, ¿a quién? A su propia familia, a su propio hermano, a su propio hijo, a todas aquellas personas. Entonces yo le decía, uno muchas veces pierde de pronto la oportunidad, ¿ve? Y es cuando los ángeles lloran, cuando el ángel que espera que yo suelte lo que tengo que soltar y me da un golpe por la espalda y yo no entiendo, me da golpe por la otra, es que me duele mucho, me acuesto a dormir. Listo. ¿Y qué pasó, hermano? Si estaba en su momento, estaba Dios preparando esos corazones para poder recibir el mensaje, así como Dios prepara sus corazones para que puedan recibir este mensaje. Eso es lo que hace la oración y la alabanza. Prepara los corazones para que puedan recibir el mensaje y la alabanza. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, hay una responsabilidad de cada uno. Así como fue una responsabilidad del apóstol Pablo, del apóstol Juan, del apóstol Pedro, de todos ellos, ¿sí?, para dispensar algo, para llevar algo, para traer algo, ¿sí? Entonces, hablemos de dispensación. ¿Qué es dispensación? Para que podamos entender qué es dispensación. Entonces, la dispensación, voy a decirle, porque es que lo que pasa es que hay algo que hay necesidad de comprender muy bien, porque es que tiene muchas cositas. Sí, yo pensaba que eran tiempos, sí, eso lo pensaba yo decía, porque es que yo cuando estuve leyendo la parte de los pactos, también se hablan de la dispensación. Entonces resulta que dispensación es oikonomía, que es el gobierno o administración de la propiedad de otros, o sea, es el mayordomo. Es el que en un momento dado tiene un tiempo para poder hacer una mayordomía, o sea, poder establecer un gobierno dentro de ese campo que Dios le ha dado, dentro de esa generación de generaciones. Entonces, esa mayordomía que está en Lucas capítulo 16, versículo 2, es la responsabilidad encomendada de predicar, que es la que tenemos nosotros. Tenemos una responsabilidad de predicar, mi amado hermano.
Eso está en 1 Corintios capítulo 9, versículo 17. Entonces, esa administración que le fue entregada a Pablo, dada por Jesús, ¿sí?, en el poder del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, también nos ha sido entregada a nosotros. ¿Por intermedio de quién? Por intermedio de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que Dios es el que dispone el crecimiento de nosotros. Dios es el que hace que nosotros crezcamos o no crezcamos. Usted puede sembrar la semilla, pero si Dios no dispone que la semilla salga, germine, no hay posibilidad. Así usted le ponga toda la palabra que le ponga. Y es que la palabra dice en el nombre de Jesús, cuyo nombre es más fuerte, un mes, 2 meses y aún no sigue. Pero cuando llega aquella persona y dice, Señor, en tu corazón, Señor, ¡pum!, y al día siguiente está dicha la palabra. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? O sea, no hemos aprendido verdaderamente a pedir como conviene. Sí es cierto que la palabra de Dios dice que tenemos que pedir como conviene, ¿cierto? Amén. Entonces, esa revelación, esa administración que nos fue entregada para anunciar la palabra, entonces tiene una revelación que es la que llega a la plenitud de todos nosotros. Eso está en Colosenses capítulo 1, versículo 25. De la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Amén. Para que le anuncie, ¿qué? Cumplidamente. No es que esperemos para dentro de 3 días, que esperemos para dentro 8, ¿sí? Lo que me pasó a mí hoy, que me dijo el Señor, bueno, ¿y entonces cuándo es que usted va a predicar? ¿El domingo? ¿Sí? Si usted tiene que ir a predicar el martes y el jueves y el domingo. De ahí, Señor, no sabía. Yo como tengo pico y placa el jueves, entonces le dije, el enemigo me puso pico y placa. Y llamo, sí, y le digo a mi hija, sí, le digo a mi hija, bueno, mamita, y esto, ¿será que, papá, usted qué va a hacer? Le dije, no, mi hija, yo cojo el Metrolínea, ¿sí? La niña me lleva hasta Cañaveral, cojo el Metrolínea y me monto en el Metrolínea y pum, y me bajo ya en la 22 y llego. Dice, bueno, ¿y usted cómo se va a ir así si es que ahorita están diciendo que hay mujeres? No importa qué, me pongo el tapabocas. Listo, y llego. Digo, no, mejor yo lo llevo. Yo no quería decirle que me trajera, ¿por qué? Porque de pronto me hubiese dicho que no. ¿Sí me entendieron? Entonces, ¿qué hizo el Señor? Colocó en su corazón que me trajera. Digo, y entonces yo lo llevo, ¿y a qué hora sale usted para ir a traerlo? Y, bueno, entonces así sí vuelvo contigo. Así sí vuelvo contigo, Señor, si es ida y vuelta. Entonces esa común unión con Dios, esa coinonía con el Señor, ¿sí?, dice que Dios reunirá todas las cosas de los cielos y de la tierra en Cristo. Eso está en Efesios capítulo 1, 10 y en Efesios capítulo 3, 9. Aclarar a todo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Amén. Entonces, ¿qué es dispensación de qué? Del misterio escondido, ¿cierto? No me dijo un tiempo, ¿sí? Me dijo una fórmula, una forma de ser de él, un carácter de él, ¿sí? Cuando yo quiera, ¿sí? Más adelante lo vamos a entender. Entonces seguimos, ¿cierto? Vamos a seguir, porque aquí puse seguimos en la palabra. ¿Listo? Y fue enseñado de una forma personal por Cristo Jesús. Entonces, mi amado hermano, usted va a recibir una enseñanza personal, ¿sí? No va que de pronto venga su hermana y le diga, o su primo y le diga, pero es que el Señor me dice que tengo que enseñarle a usted tal cosa. No, porque es que la enseñanza la recibo directamente del Espíritu de Dios. ¿Qué dice el libro de Joel? El libro de Joel dice que en el final de los tiempos, ¿sí?, el Espíritu de Dios es el que nos va a nosotros a revelar la palabra. El Espíritu de Dios es el que nos va a revelar la palabra. Si Dios no quiere que ustedes que sea revelada esta palabra en ustedes, les cierra los oídos y les cierra los ojos, de modo que ustedes ni oigan ni oyen ni vean, ¿sí?, para que no reciban el mensaje. Pero cuando el Espíritu de Dios quiere que ustedes oigan el mensaje, que lo reciban, entonces en ese momento el Espíritu de Dios los lleva a ustedes ¿a qué? A que estén prestos sus oídos, estén atentos. ¿Para qué? Para que puedan recibir el mensaje. Entonces, ese mensaje que fue enseñado al apóstol Pablo por intermedio de Cristo, por revelación,
como lo dice en Gálatas capítulo 1, versículo 12, es necesario aclarar que solo hasta los 3 años él pudo comunicar de su mensaje, cuando se encontró con Santiago y le comentó a Santiago. Pero hasta los 14 años después fue cuando pudo sentarse con los otros discípulos, con los apóstoles, y empezó a hablarles. Y empezaron todos. Entonces, ¿en qué condición tenían que estar todos? En el poder del Espíritu de Dios, para poder saber el mensaje que Dios les estaba trayendo a todos. Porque no solamente Pablo iba a hablar lo que tenía que hablar para poderse defender, Pablo iba a hablar lo que Dios quería que le hablara, o que iba a hablar él por intermedio del instrumento, para poder llegar a los otros discípulos y que supieran, ¿sí?, que no era necesario que tuviesen que tener la circuncisión en el cuerpo, porque ya en Devarim, en Deuteronomio, ya aparecía que era la circuncisión del corazón. Entonces, en ese momento fue cuando ellos también recibieron otro mensaje que a lo mejor de pronto ni siquiera habían entendido ni lo tendrían. Y vino esa palabra. Por eso tenemos nosotros que estar siempre pendientes de los devocionales, tenemos que estar pendientes de los ayunos, tenemos que estar pendientes de diferentes cosas, porque Dios puede mandar mensajes que son necesarios para cubrir la brecha y yo poder seguir mi camino. ¿Me explico? ¿Qué es la brecha? Cuando usted de pronto tiene una falencia de algo, cuando usted de pronto va a hacer de pronto un dibujo y le queda faltando la nariz, y alguien le dice, uy, pero es que esa cara le falta la nariz. Cuando usted de pronto va a decir de pronto una palabra y le faltan la L, la A, la B. Entonces, cuando Dios coloca que esa brecha usted la pueda recibir, o sea, la pueda llenar cuando usted venga a la presencia de Dios. Amén. Para que reciba el mensaje. Por eso digo que Dios a todos los tiempos nos trae un banquete, nos trae un pastel, nos trae una bendición. Sí, lo que muchas veces me faltaba a mí pedir. Sí, por eso la vez pasada les dije que porque tenían que traer un librito y un lápiz para que puedan escribir aquellos palabritas, versículos, que de pronto usted llega a un versículo, dice Gálatas capítulo 2, versículo 4, y escriba usted Gálatas, y va a la casa y empieza a leer qué quiere decir Gálatas capítulo 2, versículo 4, para que usted tenga esa falencia que tiene usted en la oración, para poderle pedir al Señor. Dios se la da, y usted cuando vaya, Señor, en tus manos coloco mi corazón porque te amo, te adoro, tal cosa, y empieza usted, cuando usted se da cuenta lleva 1 hora y ni siquiera ha terminado, ¿ven? Y Dios está gozoso, y después usted le llaman por teléfono, oye hermana, usted que pidió por alguien, mire, ese alguien ya está caminando. ¿Cómo? Porque la obra la hace Dios, la obra la hace el Espíritu Santo, no nosotros. Amén. Entonces, con autoridad. Entonces ellos se dieron cuenta de que Pablo tenía una autoridad que estaba dando por Jesús. Cuando Pablo les empezó a decir a ellos, pero es que Jesús hizo esto y esto y esto y esto, y ellos decían, bueno, ¿y cómo sabe este Señor si nosotros somos los únicos? Y muchas veces le pasa a alguien, ¿sí? Va y le dice a otra persona, le dice, mire, tal cosa, y le dice, mire, es que yo soñé esto y esto y esto y esto. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Daniel? ¿Sí? Daniel, ¿qué dijo el rey? Vengan ustedes. No, nosotros no podemos, porque eso es oculto de Dios, de ese Dios. Entonces tenemos uno que es bueno para eso. Y resulta que vino Daniel y le dijo, no, es que dice esto y esto. No, tico, vamos a preguntarle a quien corresponda. Amén. Por eso no tenemos que ser prestos para soltar la palabra. No tenemos que ser prestos para soltar todo lo que tenemos. Tenemos que ser recatados. Tenemos que ir a la presencia de Dios y decirle, bueno, Señor, muéstreme. ¿Quiere que le diga? Y si el Señor le dice no, ¿cómo hace? ¿Qué le pasó a Daniel cuando le tocó cerrar el libro? Cierre el libro, no escriba más, tal cosa. ¿Y cómo se quedó el libro? Cerrado. ¿Quién lo abrió? ¿Sí? Apocalipsis capítulo ¿qué? Amén. Entonces por allá, a ver, que le correspondió a Apocalipsis, ¿no está acá? Bueno, listo. Pero entonces, para que usted vea esa parte, entonces, ¿quién lo abrió? Al que le corresponde abrir. ¿Ve? A muchos Dios le presentó el misterio. Este misterio Dios se lo presentó a muchos. Yo pregunto, digo, ¿cómo es posible que Moisés, que habló con Dios, que estaba en la presencia de Dios, Dios no le pudiese mostrar la película de lo que iba a suceder después de la venida de Jesús? Pero él no estaba para entenderlo.
No estaba para entender ese mensaje. ¿Cuántas veces nosotros, vamos, yo lo digo, yo cuántas veces hablé del hijo pródigo? Muchas veces hablé del hijo pródigo. Y en la última prédica que hice sobre el hijo pródigo no entendí que era el hijo, yo entendí que era el padre amoroso. Y esa presencia del padre amoroso es diferente al hijo pródigo. ¿Por qué? Porque ese padre era el que lo estaba esperando mañana, tarde y noche. Y perdóname la expresión, pecueco, ¿sí? Sí, lo que hacía nada más era derrochar y gastar todo. Pero resulta que ese padre era el dueño o es el dueño de todo, de todas las riquezas. Pero esas riquezas usted las puede disfrutar cuando usted está en la presencia del Padre amoroso. Cuando es el Padre amoroso el que le dice, bueno, vístamelo, cámbiemele de ropas, sí, tal cosa, perfúmemelo, sí, y póngamelo, mire, 1A. ¿Para qué? Para colocarle el anillo para que usted pueda pedir y le sea dado. Para que usted pueda clamar y le sea respondido. Para que usted pueda tocar y le sea, ¿sí?, abierta la puerta. Esa es la llave de la puerta, mi amado hermano. Es ese amor de Dios que nos limpia, que nos lava, que nos purifica, de modo tal que nos da, después nos viste, nos da unas vestiduras blancas, transparentes, que aún no sabemos. Y yo le he pedido mucho al Señor que me permita ver las vestiduras de ustedes y también la mía, para poder vislumbrar en dónde estamos y con quién estamos. Para poder ver las vestiduras suyas y ver los anillos que Dios va a colocar en cada mano, para que ustedes puedan sellar, para que ustedes puedan marcar, para que ustedes puedan discernir, para que ustedes puedan dar, pero en forma que apretada, remecida, ¿cierto? ¿Ve? Y también que puedan recibir, ¿cómo? Mucho más abundantemente de lo que ustedes piden. Entonces dígame, ¿dónde estamos? Dígame cómo caminamos. Dígame dónde está su corazón. Porque la palabra de Dios, ¿qué dice? De lo que hay dentro de tu corazón, ¿cómo es? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, Dios lo que quiere es que nosotros tengamos un tesoro grande en cada uno de nosotros. No es que mi hermana sabe mucho más que yo, entonces, hermana, por favor, ore por mí. Sino, oremos las dos para que reforcemos todo lo que Dios ha colocado en cada uno de nosotros. Porque dos pueden más que uno, mi amado hermano. Porque allí donde esté dos o más, ¿quién está dentro de ustedes, mi amado hermano? ¿Quién está dentro de ustedes? Amén. Hay tres. Porque está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Porque ¿quién es el que le abre a usted la boca, mi amado hermano? ¿Quién es el que le da a usted la palabra, mi amado hermano? ¿Y quién es el que le da a usted la fuerza para que pueda pronunciar la palabra? El dinamis. ¿Cierto que sí? ¿Listo? Es así como nosotros a veces queremos cambiar cosas dentro de nuestro campo natural y entre comillas dentro de nuestro campo carnal. A veces nosotros queremos cambiar, a muchas personas que dicen hagamos un negocio, sí, y establezcámosles ONG y vamos a darle distribución a todos los pobres, entonces vayamos a tal parte para que nos den ese. Pero usted está distribuyendo lo material, está distribuyendo lo que sí se puede dar, sí, pero que tiene que ir combinado con otra cosa, con lo espiritual. Para que haya la conversión de esa persona y esa persona empiece a ver que lo que usted le está dando le sirve, pero que también se lo está dando con un amor que también le sirve para que su corazón cambie. ¿Por qué? Porque es que aquella persona está recibiendo lo que él pidió. Ese pobre está recibiendo lo que pidió. ¿Cuántas veces habrá emitido palabra de castigo? ¿Cuántas veces habrá emitido palabra de flagelo? ¿Cuántas veces habrá emitido palabra de corona? ¿Cuántas veces habrá emitido palabra de puñal? ¿Sí? Y que se las habrá clavado y esa palabra se manifiesta y se hace presente, ¿sí? Y aparece en cada persona, que es cuando vemos esos anillos de pobreza, esa persona. Cuando de pronto esa persona viene a los pies del Señor, cambia su forma de ser, cambia su vestidura, se transforma
y en ese momento la bienaventuranza, la doble bendición de Dios viene sobre esa persona. Yo anteriormente pedía la doble unción de un pastor, y hasta que el Señor me mostró que no debía pedir esa doble unción porque tenía una unción especial, magnífica, productiva, una unción infinita, una unción donde yo podía naufragar, meterme, nadar, estar metido en esa unción toda la eternidad, una unción de principio y no tenía fin, en Cristo Jesús, del poder del Espíritu de Dios, amados hermanos. Entonces, ¿cómo tenemos nosotros que ir? Tenemos que ir con la oración, tenemos que pedirle al Señor, pero tenemos que ser transformados nosotros para poder que cuando pidamos por ese pueblo, vaya el poder de Dios y coloque en esos corazones una palabra que dice: si tan solo pudiese tocar el manto, si tan solo pudiese tocarte, Señor, si tan solo pudierte abrazar, si tan solo pudiese entregar mi corazón completamente, Señor. Eso lo coloca el poder del Espíritu de Dios. ¿Pero por qué? Porque nosotros oramos, pedimos al Señor y Él se manifestará en cada uno de ellos. ¿Ve? Y no tenemos nosotros que ir a exigir. Una de las cosas que yo he admirado mucho a la iglesia es que nosotros no le pedimos al hermano que llegue cómo se tiene que vestir, ni cómo se tiene que preparar, ni cómo tiene que hablar. Porque sabemos que el Espíritu de Dios es el que lo viste, el que lo prepara, el que lo redarguye, el que le da conocimiento, el que le da ciencia y el que le da de todo. ¿Por qué? Porque tiene un propósito con él para la casa de Dios. ¿Ve? Y es él el que tiene que estar dispuesto a recibir. Amén. Entonces la respuesta es Cristo, el corazón del problema. Por tanto, el entendimiento de este misterio, mis amados hermanos, del misterio del Evangelio, es la clave de todo, ya que Cristo es quien es y lo que hace, de tal modo que cuando recurrimos a Él, las soluciones se despliegan como rollos de un pergamino. Empieza a abrirse y empieza a darnos y empieza a mostrarnos y empieza a enseñarnos, y nosotros empezamos a ser cristocéntricos, amados hermanos. Si no, recordemos al profeta Habacuc, recordemos al profeta Ezequiel, sí, recordemos al profeta Isaías, a todos ellos. Por eso también tenemos que tener en cuenta los grandes descubrimientos, a los grandes descubridores de la vida del mundo, porque una cosa va relacionada con otra. Pero Dios siempre pide y establece qué es lo primero. Primero buscar el reino de Dios y su justicia, que lo demás, mi amado hermano, viene por añadidura. Él mismo lo trae, Él mismo le enseña, Él mismo lleva al pueblo un conocimiento, lleva a alguien que de pronto sea un físico y que descubra la Coca-Cola del desierto, sí, transformada, y que usted pueda llegar al desierto y nada más diga: quiero Coca-Cola, y te aparezca la Coca-Cola. Y es a los que estamos llegando, mis amados hermanos. Estamos llegando a ese nanochip donde se introduce por una vena, llega a la parte cerebral y establece una serie de correlaciones, uniones con determinadas fibras aferentes y eferentes, y produce que ese sitio que está recibiendo de pronto una carga que no debe recibir, ya no la reciba, y el tumor se desaparezca. Va a desaparecer el tumor. O aquel nanochip que llega y de pronto entra y encuentra la célula pluripotencial, o sea, la multiformativa, y el nanochip le diga: conviértate en neurona, y empiece entonces a formarse dentro del ganglio coclear, y empiece usted a tener un oído, empiece usted a oír. Pero esos son los científicos de afuera, porque nosotros vamos a la palabra. ¿Y qué hizo Jesús? Tocó el oído y el sordo oyó. Cogió el barro, lo untó de saliva y se lo puso en los ojos. ¿Qué ves? Veo tal cosa. Entonces necesita un poquito más, porque a veces eso le demuestra a uno que a veces el milagro no viene de una vez, sino que se puede demorar. ¿Cuánto se demora, cierto? Entonces vayamos a una cosa importante de saber. Dice la revelación que no se le permitió llegar a vislumbrar la gloria venidera de este misterio a aquellos profetas del Antiguo Testamento, y que ahora solo es revelada a sus santos. ¿Por quién?
por el Espíritu Santo. Tenemos que ser templo de Dios, donde more el Espíritu de Dios. Tenemos que ser esos templos especiales donde usted pueda decir, Señor, y oye una voz que le dice, ¿y? O que de pronto usted oiga una voz que le diga, ven, sí, y se levante. Heme aquí, Señor, como le pasó al profeta Samuel, como a veces le pasa a algunas personas. ¿Sí? Por ahora, entonces, hay después vamos a hablar sobre dos citas bíblicas, una que es Romanos capítulo 16, versículos 26 al 27, y otra que es Efesios capítulo 3, versículos 6 al 7. Se los dejo para que lo puedan leer y en las próximas charlas vamos a empezar a hablar sobre eso. Romanos 16, 26, 27 y Efesios capítulo 3, versículos 6 al 7, donde vamos a desglosarlos. ¿Para qué? Para que los podamos entender. ¿Y cuál es la verdad? ¿Cuál es el principio de este misterio? El principio de este misterio es que nosotros, los gentiles, mis amados hermanos, somos coherederos, somos miembros del mismo cuerpo, que se llama Iglesia, cuerpo de Cristo, y somos copartícipes de la promesa en Cristo por medio de el Evangelio, de las buenas nuevas. Pero no podemos apartarnos del pueblo escogido por Dios, porque el pueblo escogido por Dios, perdónenme que se lo diga, pero es escogido por Dios. Llueva, truene, relampaguee, es escogido por Dios. Entonces vamos a ver, ¿sí?, que nosotros que fuimos injertados en la vid verdadera, no seamos desinjertados, ¿sí?, porque podemos perderlo todo. Y podemos terminar así como esas ramas que quedan desinjertadas, ¿sí?, se mueren, ¿y a dónde las mandan? Al fuego, son quemadas, y así es como sucede. Esa es la salvación, mis amados hermanos. Si usted no permanece pegado a la vid verdadera, usted no recibe la savia, que es lo que estamos hablando, el conocimiento y la revelación de la palabra en toda su magnitud, ¿sí?, entonces usted no puede crecer. Y si usted no crece, no puede recibir la cantidad. ¿A quién le comentaba yo que era como cuando usted de pronto, ¿sí?, iba y le decían, ¿quiere comer sopita? Y se iba con un pocillito, écheme sopita. Y el otro llevaba un platón. ¿Quién comía más? Entonces tenemos que ser eso, tenemos que ser abiertos, tenemos que ser dispuestos. Nuestro corazón tiene que ser dado al Señor en todo. No importa, me meto al piso, me volteo, me zarandeo, como una vez me pasó a mí que llegué con un vestido nuevo, me zarandeé, me tal cosa, y al día siguiente lo mandé a que lo lavaran en la lavandería. Pero disfruté, me gocé del Señor. Y me dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacer. Entonces, si yo no hubiese hecho eso, no había oído esa palabra, esa voz. No lo hubiese oído y no hubiese tenido en este momento lo que tengo dado por Él. Porque lo que tengo, lo que es dado por Él, yo prefiero perder todo en el nombre de Cristo Jesús, ¿sí?, que perder la unción que Él me ha dado, o que nos ha dado a todos nosotros. Nos ha dado a todos nosotros, porque es que si Él le está hablando a usted del misterio del Evangelio, es porque quiere que ustedes reciban el misterio del Evangelio y lo prediquen. ¿No? Mis amados hermanos. Entonces el propósito de Dios es de cómo la iglesia lleva la revelación del misterio a todas las naciones, siendo partícipes de la promesa dada por medio de Cristo como herederos del mismo cuerpo, y por eso que ahora nosotros somos ese nuevo pueblo. Mis amados hermanos, nosotros somos una nación nueva, una nación santa, eso lo dice Pedro, que somos herederos, que somos reyes y que somos sacerdotes. Entonces nosotros somos todo eso, pero tenemos que estar dentro de lo que somos. Usted no puede salir con el vestido de sacerdote por la calle. A lo mejor de pronto lo gritan o lo apedrean. Pero si usted está con el sacerdocio dentro de la casa de Dios, sí, todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo respeta, todo el mundo. Y Dios a usted lo exalta, lo eleva. Amén. Entonces recordemos, para finalizar, que el pueblo de Dios llamado Israel, donde Dios se manifestó por medio de ellos, abrió el Mar Rojo, abrió el río el Jordán, ¿sí?, derribó gigantes, ¿sí?, derribó los muros de Jericó, ¿sí?, levantó hombres famosos en la palabra como Abraham, como Elías, como Daniel, como el rey David, como Eliseo y otros en el Antiguo Testamento, ¿cierto?
Además realizó señales, prodigios a través de esa nación. Pero cuando vino Jesús, se acabaron los milagros de esa nación. Ya no hay milagros de esa nación, ya no los vemos, ya no hay. Pues sí, habrá de pronto gente que de pronto sea un científico famoso. Amén. Pero después de la venida del Señor Cristo, no se volvió a ver estas señales en el pueblo de Israel, pero sí se ha visto levantar a grandes hombres, como el apóstol Pablo, como el apóstol Pedro, como Martín Lutero, como grandes avivamientos hechos en Estados Unidos, en Europa, ¿sí? Como la calle Azusa. Y ahora Dios te ha escogido a ti. ¿Cómo te quedó el ojo? Te ha escogido a ti. ¿A mí? A mí también. O sea, nos ha escogido a nosotros. ¿Para qué? Para hacer grandes maravillas en su nombre, en su honor, en su honra. Entonces, disponte a recibirlo. Disponte a recibir esas grandes maravillas. Entonces, Él nos habla, el apóstol Pablo nos habla de muchas cosas bonitas que vamos adelante más a entender. En el Antiguo Testamento el mensaje se centra en Cristo como Cordero y en su persona, como una obra sustituta. O sea, ¿dónde qué es? Entonces llevamos el Cordero, sí, lo llevamos ante el altar, sí, el sacerdote lo toma el chivo expiatorio, toma el Cordero y tal cosa, y entonces manda al chivo, lo manda para Azazel, lo manda para el desierto, sí, y él coge el Cordero, lo degolla, toma la sangre y hace lo que está dispuesto para eso. Entonces es así como Dios nos lleva a que en el Nuevo Testamento ya hay una revelación, ya hay un Cordero, es el Andrio, ¿sí? Ese Cordero que fue inmolado, que se crucificó, que ya cumplió todos los requisitos, que requirió de un sumo sacerdote que se llamó Juan el Bautista, que fue inmerso en el agua, que salió del agua, que recibió todos los pecados, que fue a la cruz, que se crucificó, murió, que después fue enterrado, resucitó y que después ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre Todopoderoso. De ahí en adelante entonces empezamos ya a recibir esa gloria de saber por qué razón, por qué Dios dispuso al Cordero inmolado, por qué Dios dispuso que el pueblo gentil pudiese entrar, ¿sí?, y recibir las bendiciones del pueblo de Israel. ¿Por qué Dios dispuso que fueran uno solo y que pudiesen los dos disfrutar de la gloria de Dios? Y eso más adelante lo vamos a ver. Los invito a la próxima sesión. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por todo lo que tú nos das, Señor. Gracias, Papito Dios, gracias porque mi hermano Manuelito te dio las gracias, Papito Dios, porque siempre tenemos que darte las gracias. Porque tú eres grande, porque tú eres hermoso, porque tú eres precioso, porque tú eres el Dios magnífico, ese Dios que todo lo ve, el Dios de lo imposible. El Dios de lo imposible, Señor. Porque nosotros ya estamos en lo posible, Papito Dios. Queremos ver lo imposible, queremos verte a ti, mi amado Padre. Queremos ver tu gloria en cada uno de nosotros. Señor, yo quiero ver que cada hermano de la iglesia, Señor, que tú te manifiestes por intermedio de él. Te lo pido, Señor, clamo a ti, Papito Dios, para que tú, Señor, entres en cada uno, Padre Celestial, y lo dispongas, Señor, para que él, Señor, sea el que ministre, Señor, sea el que lleve tu palabra, Señor, sea el que se transforme completamente por ti, Señor, que hasta nosotros digamos, wow, asombroso, pero es que para ti no hay nada nuevo, Señor, todo está escrito, Señor, todo está hecho, todo está dispuesto, Señor, tócalos más y más, Señor, que tu amado Espíritu del Dios Todopoderoso lo llene, Señor, completamente, Señor. Que ellos empiecen, Señor, a navegar, Señor, en ese mar de conocimiento, de entendimiento y de sabiduría, para que ellos reciban tu revelación, Papito Dios. Como dice la oración de Fares, ¿sí?, amplía, Señor, las estacas de cada una de sus áreas, Señor, para que ellos puedan cada día ser mayores, Señor, muchísimo mayores, y puedan hacer cosas más grandes de las que tú hiciste, mi amado Padre Celestial.
Padre, te doy las gracias por todo, porque ya sé que tú, Señor, estás haciendo la obra, Señor. Yo ya sé que tú los estás ministrando, Señor, para que ellos puedan, Señor, ir, Señor, y predicar el Evangelio, para que ellos puedan hablar de tu mensaje, Señor, para que ellos puedan conocer el Dios vivo, el Dios real, el Dios de nosotros, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel, Señor, Jehová de los ejércitos, Señor, el creador de todo, Señor, el Rafa, el sanador, Señor, que podamos pronunciarlo, Señor, y que tú, Señor, hagas la obra, Señor, de sanidad en cada uno, Señor. Gracias, Papito Dios. Permítanos llegar a la casa, Señor. Permítanos que aquellas personas que nos recojan, Señor, bus, carro, automóvil, taxi, Señor, tú los lleves de tu mano, Señor, y no permitas, Señor, que ellos puedan perder. Gracias, mi amado Dios. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias por todos los días que vienen, Señor, y prepáranos para el próximo domingo, Señor, poder traer un mensaje más y más, y un corazón dispuesto para recibirlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.